Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pero yo quiero hablar sobre el presupuesto. Hoy el paquete económico va a ser tema que tú traes, Guillermo, en un rubro, tú traes un análisis, pero yo lo quiero ver desde el punto de vista de Moody's. Recordemos que el viernes Moody's pues le cambia la perspectiva a la calificación de la deuda soberana de México, la pasa de estable a negativa. Y ese mismo día sale el paquete económico. Pero aquí hay varias cosas, porque Moody's hace ciertas advertencias diciendo, si el gobierno de México no hace esto, no es que les vayamos a bajar la calificación, pero sí se las vamos a bajar, sí, sin decirlo, ¿no? Porque ahorita está en 2 AA, Baa2, que es grado de inversión de las más bajitas, pero sigue siendo grado de inversión, pero cuando te pasan de estable a negativa, te están diciendo, ponte abusado porque la vamos a bajar, si no te pones las pilas. Entonces, ¿qué es lo que dijo Moody's? Y lo platicamos aquí el viernes. En México se está viendo un debilitamiento institucional, hay una rigidez fiscal que no deja manejar los recursos públicos con mucha libertad, y hay problemas crónicos de Pemex. Señalan claramente que el impacto de las reformas judiciales y la desaparición de organismos autónomos pueden incrementar el riesgo percibido para los inversionistas, y esto puede hacer que se reduzca el flujo de la inversión extranjera directa hacia nuestro país. Y dicen, el paquete económico, ya después de que yo lo leí, pues ni lo aborda. Nada, sigue la reforma judicial y sigue la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Pero después Moody's dice, hay una gran rigidez fiscal. El gobierno debe reducir el déficit público al 3.9% del PIB, y lo está haciendo el paquete económico, y el paquete económico dice que va a mantener la deuda pública en el 51.4%, que Moody's ya había dicho que es bastante alto. Y como que no escucharon a Moody's los expertos de la Secretaría de Hacienda. Entonces dicen también, en México el dinero está ya comprometido y no se puede mover porque ya es rango constitucional el financiamiento de los programas sociales y ciertos megaproyectos que se heredaron del gobierno López Obrador. Y si no hay una reforma fiscal profunda, el gobierno de México va a seguir careciendo de los recursos suficientes que debería invertir en educación, en salud y en rubros prioritarios. Dicen que son buenas las medidas de digitalización y eficiencia recaudatorio, que es lo que se anuncia y lo anunció la presidenta, pero no es suficiente. Y Pemex, bueno, Pemex es un barril sin fondo, ya lo sabemos, le van a seguir metiendo dinero y dinero y dinero, que se va a ir por el caño. Y Moody's dijo, no puede seguir así, porque tarde o temprano el gobierno de México va a tener que asumir la deuda de Pemex. Entonces esta rebaja puede venir pronto. Yo no veo que el presupuesto, el paquete económico haya tomado en cuenta nada. Uno podría decir, bueno, es que no les dio tiempo, salió el mismo día. Bueno, estaban corrigiendo porque salió que le quitaban recursos al Poli, le quitaban recursos a la UNAM. Ay, siempre no. Entonces, un error. Estamos viendo que se equivocaron mucho en Hacienda, porque hoy también en la mañana se vio que Hacienda decidió pues que también se equivocó en varios rubros de donde les bajó el dinero y ahora se lo está subiendo. Y no es fácil, porque si tú le quitas el dinero, está presupuestado, y ahora dicen, se lo voy a aumentar, ¿a quién se lo vas a quitar? Lo tienes que quitar de otro lado. Claro, digo. Entonces, yo sí creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum le urge actuar para evitar consecuencias muy graves que se pueden empezar a ver el año entrante, porque si no hay acción gubernamental, si sigue ignorando lo que dicen los expertos internacionales, serán neoliberales, serán enemigos de la patria, no respetan la soberanía, la autonomía y la libertad del México independiente, sí, pero son los que deciden para dónde va la lana. Y los tacos de independencia y soberanía, pues no sé a qué sepan. Eso dicen los pobres, ¿saben qué? Nos está llevando a la fregada económicamente, pero soberanamente independientes y autónomos. Me preocupa. José Luis. Fíjate que estoy solo parcialmente de acuerdo contigo. Está bien. El documento de criterios de política económica tiene un capítulo al final que me parece que tranquilizó a los mercados, porque hace pronósticos de las variables macroeconómicas de México hacia el año 2030, que se convierte en una especie de compromiso
de seguir reduciendo el déficit fiscal, o dicho de otra manera, el indicador más amplio, que son los requisitos del sector público. Me queda claro, pero prometer, ¿cómo va el dicho? Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Pero sí, pero prometer compromete. A ver, ¿cuántos de estos paquetes económicos no se cumplen mucho de sus objetivos? A ver. Muchísimos. Digo. Y hay una razón de facto. A ver, como dicen que vamos a crecer al 2,5% el año que entra, ¿quién se lo cree? Que el dólar va a estar en 18 y pico. Y hay una razón de facto. De hecho, curiosamente, por eso el decreto de presupuesto de egresos no es una ley, es un decreto, es unicameral, no bicameral, porque no puedes poner en una ley algo que no depende de 3 o 4 cosas, depende de miles de cosas internas y del tiempo. Entonces, el paquete económico plantea los supuestos, al ratito si quieres hablamos de del 2,5%, pero plantea supuestos, pero la intención sí se compromete. De hecho, cuando los supuestos no se empiezan a dar en el tiempo, empieza a surgir la presión. Por ejemplo, si los ingresos no se están dando conforme se supusieron, entonces se tiene que corregir el gasto, porque se tiene que respetar el déficit como intención de política pública. Claro, en este programa varias veces hemos pronosticado que para febrero, para marzo de X años, iban a tener que revisar el presupuesto, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Pero lo que no me gusta de tu argumento es que dices que para el 2030 están comprometiendo. No, lo que estoy... En el tiempo. No, año con año, o sea, hay... Sí, yo sé que año con año. Año con año. Pero si no cumples desde el primer año. Sí, pero si fallas el 25, como llegas al 30, ya sé que lo vas ajustando. Me preocupa la parte de los cambios estructurales de los contrapesos. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Y no te preocupa? O sea, yo estoy de acuerdo con los programas sociales, pero ya son constitucionales. Sí. Eso ya no se puede discutir. ¿Cuánto se están llevando del dinero? O sea, no hay que olvidar que... Más de 800,000 millones de pesos. Bien, de 100 pesos que recauda el gobierno, le quedan 33 en... Sí, claro. 33 pesos, porque los otros 67 ya están comprometidos. El peso de la deuda, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos está costando pagar la deuda? 1.4 billones de pesos. ¿Qué es cuánto del presupuesto? Si el presupuesto es de 9 y pico, es un diablal, más del 20%. Entonces sí me preocupa a mí personalmente. No, sí nos debe de preocupar, pero lo que yo digo es que la nota de Moody's dice, ojo con el déficit fiscal. Sí. Y yo creo que otra parte de la preocupación era que inclusive era al revés. Si se hubiera planteado un déficit del 3% en lugar del 3.9% como quedó, la preocupación era de que nos llevaría a una recesión. Entonces, una vez que estás ya involucrado en cierto tipo de crecimiento y de gasto, tienes que encontrar un justo medio para que los mercados y los analistas digan esto sí se puede hacer. Yo quiero compartir tu optimismo, pero durante 40 años que llevo en esto, he visto que la mayoría de los paquetes económicos tienen que ser sujetos a fuertes revisiones antes de que concluya el primer semestre del siguiente año. Es mi experiencia y la tuya también. Es correcto, sí. Entonces yo creo que no queda mucho dinero para tantos planes que nos están anunciando. ¿Quieres añadir algo? Sí, que además de no compartir ese optimismo, en términos de ese crecimiento proyectado entre 2.5 y 3%, no veo ninguna actividad, desencadenadora de crecimiento. No se da en automático con ninguna proyección, ni siquiera con un orden en el tema del déficit. Hay que promover ciertas acciones de gobierno para fomentar la economía para poder crecer. Bueno, y a ver cómo nos va, porque va a llegar Trump con la espada desenvainada. Aparte. A ver cómo nos fastidia el señor Trump. No más de ver a los nombramientos que ha hecho hasta el momento. Gente que quiere el muro, gente que quiere invadir al México, gente que quiere... Úchales. En fin, yo entiendo que el paquete lo armaron antes de muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita, pero deberían empezar a anunciar rectificaciones, creo yo, para calmar a los mercados. Todos los de los mercados, no más que dos de los jugadores importantes de las finanzas en México, Bancomer, BBVA y Banamex, no les gustó para nada este paquete. Lo critican en muchas medidas. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.